Ah, ya entró. ¿Ah?
Listo.
Doctor, no llego a escuchar la clase. ¿Será que ya comenzaron? Doctora, todavía no inicia las clases. Lo he escrito por WhatsApp, doctora. En un momento va a iniciar. Estamos esperando al doctor Germán. Ok, gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están, estimados participantes? Buenas Si me noches, doctor. escuchan, si me Buenas escuchan, noches, doctor. ¿cómo están? Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una semana más. En este caso, una clase más. Tuvimos clase el día martes, hoy día es miércoles. El día lunes estuve con ustedes. Ayer martes Hola, estuvieron doctor. dando su examen. ¿Qué tal su evaluación? Ayer no dimos, doctor. ¿No Dijeron dieron? que iba a ser, Doctor, hoy vamos dijeron a que dar. iba a ser el día. Ya, correcto. Vamos a hacer la consulta porque ustedes son alumnos Mañanita que de seis. están preparados para el día del examen y en todo caso ya la doctora Ramos hará las indicaciones del caso. Doctora Ramos, muy buenas tardes. Doctora Ramos, buenas tardes, ¿se me escucha? Doctor Germán, ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Vamos a empezar la clase, pero antes de hacerle la consulta, ¿a qué hora va a ser la evaluación de los jóvenes, de los estudiantes de nuestro curso? Doctora Ramos, parece que ha habido o se ha perdido el audio. A ver, luego vamos a retomar la conversación con ella para que nos dé la indicación. ¿Les ha adelantado a qué hora va a ser su examen? Dijo al final de la clase, doctor. Ayer Ya, mandó un... final de la clase. Sí, al final. correcto, correcto. Entonces, sobre las 9, 9:15 de la noche, se verá conveniente hacer el examen correspondiente. A todos ustedes, bienvenidos. Hoy día estamos iniciando un nuevo módulo que se titula Módulo 8, Ética aplicada a la conciliación extrajudicial. Ética aplicada a la conciliación extrajudicial. ¿Ya? ¿Se visualiza la pantalla? Entiendo que sí, ¿no? ¿Visualizamos la pantalla? La lámina que aparece.
Sí, doctor. Correcto. Entonces, vamos a dar inicio y señalamos que siempre es importante que una persona, sea cual fuera la profesión, sea cual fuera la ocupación, o si es que no tiene ocupación, es una persona que tiene mayor de 18 años, que tiene un grado de instrucción, digamos, secundaria, quizás no secundaria, quizás solamente primaria, siempre se habla en algún momento de la palabra ética, de la palabra en la cual una persona tiene que saber cómo va a ser su accionar frente a una sociedad. Y en esa sociedad en la cual nosotros, cada vez que tenemos un contacto, cada vez que podemos realizar una situación en la cual tenemos un ámbito de acción, tenemos que saber comportarnos, tenemos que saber conducirnos, ¿ya? Y eso es importante y sobre eso trata el tema de hoy de la ética, pero relacionada al conciliador. Me dan unos segundos, por favor, para hacer un ajuste, por favor, un minutito, por favor, no se vayan, ¿ya? A ver, un ratito, por favor, no se vayan ahí. Amado, no tengo internet, carajo. ¿Qué ha pasado? Vamos a retomar la clase, ahora sí. Ya hemos hecho el ajuste correspondiente, había una pequeña dificultad en la pantalla, pero ahora ya lo tenemos. Estábamos explicando, estimados participantes, el tema correspondiente a la ética aplicada a la conciliación, que es importante en cuanto al accionar, en cuanto a la conducta, en cuanto al desarrollo con el cual un conciliador extrajudicial debe tener que actuar antes, durante y después de la audiencia. Para que me puedan entender, voy a poner ejemplos respecto a los cuales habla qué significaría o qué entenderíamos por ética. Ejemplo, cuando un médico se recibe en una universidad, le dan el título de médico, pero de médico cirujano. La especialidad la adquiere posteriormente con estudios complementarios o estudios adicionales. Es decir, que ese médico cirujano, estudiando 2 años o 3 años, adicionales a su carrera de 7, conlleva a tener una especialidad. Ejemplo, es un médico cirujano cardiólogo, porque ve temas del corazón. O de repente es un médico cirujano gastroenterólogo, que tiene que ver con temas del estómago. O de repente tiene que ver con temas del aparato urinario, es un médico urólogo, ¿sí? Y así sucesivamente, el médico tiene diversas especialidades donde su desempeño debe ser el más óptimo porque ha estudiado de acuerdo a esa ubicación, a esa parte del cuerpo humano en el cual tiene que atender. Pero si este médico, ejemplo, urólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, vinieran a su consultorio y de repente una persona un poco despistada dice: doctor, yo me encuentro subido de peso y he hecho varias dietas para bajar de peso, he tomado té chino
he hecho la dieta de la sopa de verduras, la sopa quemagrasa, he hecho de repente bastante gimnasio y no bajo de peso. Usted como doctor, como médico, ¿me podría practicar una liposucción? Es decir, quitarme litros de grasa de mi abdomen para que me vea más plano, más planchadito. De repente si es un caballero o de repente si es una dama quiere sacar una cinturita de avispa, competir con Thalía, cuando decían que era la mejor cintura, de mejor proporción anatómicamente entre las mujeres. Y de repente ese médico cardiólogo, urólogo, gastroenterólogo, por querer ganarse al paciente le dice, sí, yo le puedo hacer esa liposucción. Pregunta, si él no estudiaba la especialidad de cirugía plástica correspondiente a realizar este tipo de intervenciones, mal haría en tomar ese caso, porque él estaría poniendo en riesgo esta situación con la cual nosotros nos estamos visualizando en ese desempeño. Por ende, nosotros mencionamos que la situación en la cual vemos que la participación de todo profesional conlleva pues a tener una participación totalmente segura del plano que pisa. Es decir, ese médico no podría, no debería realizar esa liposucción porque no es su especialidad y por lo tanto éticamente no debería intervenir ese paciente, no debería tener el contacto con el paciente porque él no está preparado, él no tiene la especialización, no tiene registro. Él solamente para atender temas, si es cardiólogo, tema de corazón, si es gastroenterólogo, del estómago, si es urólogo, aparato urinario, pero no temas de liposucción. Por lo tanto, no tendría ética porque eso no es transparente en el accionar del médico. Primer ejemplo, la ética. Segundo ejemplo, nosotros decidimos que en esta situación conllevamos también a posibilidades de que una persona tenga dificultad con el accionar de un abogado, ¿sí? Con el accionar de un abogado. Y cuando decimos de un abogado, conlleva pues a establecer situaciones en las cuales un abogado, yo les menciono, debe patrocinar a dos partes a la vez. Está bien que patrocinen un proceso al demandante y al demandado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien que patrocine al demandante y al demandado a la vez en un proceso o eso no es bien visto éticamente? Éticamente no está bien visto, pero sí he visto los casos. ¿Ya? Siempre hay excepciones a la regla, estimado Oscar. En toda profesión, en toda ocupación, siempre hay excepciones que tratan de justificar su accionar. En los ejemplos que yo estoy mencionando, son ejemplos que en algún momento de repente por ahí alguien escuchó, como Oscar, o alguien supo de casos que de repente un abogado patrocinaba a la vez al demandante y al demandado. Ese no es transparente, porque ese, así como le prepara la demanda, también hay otra parte que al momento de contestar la demanda, ese mismo abogado tendría que contestar su misma demanda. Es decir, un solo abogado para dos personas o dos partes no está bien. Éticamente ese abogado no está bien. Y tendría que ser materia de queja, llevarlo al colegio de abogados, al tribunal de ética, para buscar una posible sanción al profesional en mención. Dime, te escucho, Oscar. Doctor, pero si fueran dos abogados diferentes del mismo estudio, ¿corre lo mismo o no? Miren, en este caso tampoco, porque por transparencia no debería ser del mismo estudio al cual pertenecen los dos abogados, tendría que ser de otro estudio, porque son colegas, y no se debería en ese caso tomar un caso a la vez. Por ende, decimos nosotros que en esta situación en la cual estamos visualizando con los ejemplos temas propiamente que tienen que ver con la situación de un abogado, de un médico, no es de menos saber también qué es lo que va a hacer un conciliador en una audiencia, porque de repente el conciliador podría hacer alguna jugada sucia que después va a ser materia de cuestionamiento, de reclamo, de una posible queja del usuario, de cualquiera de las dos partes. Entonces hay que
saber conducirnos antes, durante y después de la audiencia de conciliación. Hay que tener tino para desarrollar nuestras labores de conciliador. Ser conciliador no es tener simplemente una acreditación que te diga el Ministerio de Justicia eres conciliador. Además de ello, si tú ya tienes la acreditación, lógicamente estás preparado, expedito para hacer audiencia de conciliación en el centro de conciliación que te registres, pero por el hecho que te han autorizado, tú tienes que tener un buen desempeño. No puedes dejar mala imagen del conciliador. Así como dicen que por un abogado malo en su accionar cuestionan a todos nuestros colegas abogados, que de repente nos meten en un mismo saco, porque de repente en la sociedad hay parte de la sociedad que nos cuestiona y nos dicen que los abogados son mafiosos, que los abogados somos tramposos, que los abogados no somos honestos. Por uno pagamos, como dice, la culpa todos. O por un policía, que de repente es un policía que lo paran coimeando, generalizan y hablan mal de la policía. Pregunta, ¿habrán también buenos policías en este momento en el Perú? Entiendo que sí. No por un policía se va a cuestionar a todos. Pero ese mal accionar de uno, lamentablemente, daña la imagen de todos, en su mayoría. Se habla de malos policías, malos abogados, malos médicos, malos profesores, malos docentes, de colegios que de repente le pedía que le trajera regalitos el alumno para pasarlo de año. Una mala imagen. O de repente se habla más allá de ello del mal docente, que ya tiene connotaciones ya delincuenciales, del docente que de repente hace tocamientos indebidos a sus alumnas. Imagínense, todavía eso es delito. O que de repente algún docente por ahí fue denunciado por el tema de no solamente tocamiento, sino inclusive llegó a embarazar a alguna alumna para pasarla de año. Imagínense, delito de violación. Y así como esos casos, se habla de los administradores de empresas, se hablan pues de los economistas, de los ingenieros. Siempre hay alguien que cometió algo malo y por eso se cuestiona toda la profesión. Y no solamente a nivel profesión, universidad, también cuando hablamos de repente de situaciones de la iglesia. Cuando se ha hablado en algún momento, han escuchado una noticia que de repente por ahí denunciaron a un pastor de una iglesia evangélica que engañaba a los feligreses y que en vez de el diezmo darlo para su comunidad evangélica, él cogía el diezmo y de repente tenía una mejor casa, amoblaba su casa, utilizaba ese dinero en beneficio suyo y no del resto de la comunidad al cual pertenecía. También se hablan de los pastores, también se hablan de los curas, ¿sí? Entonces en general se habla mal y se dice esta persona no tiene ética. Pero para poder entender qué cosa es la ética, tenemos que conocer la definición de un punto de vista inicial que es a través de la filosofía. De ahí comienza a aparecer el tema ética, que tiene que ver con aspectos propiamente del interior de una persona. Que esa persona, su accionar, se da cuenta de lo que realmente hace y lo exterioriza a sabiendas que lo que está haciendo está malo. Él se da cuenta, él reflexiona. Antes de dar ese primer paso, él ya sabe que puede causar cierto tipo de cuestionamiento o algún tipo de daño a una de las partes. Por ello es importante conocer estos temas, más aún que el conciliador va a atender público. Ese público en una audiencia que puede ser solicitante, invitado, y que ellos posiblemente te puedan quejar, reclamar, buscando una sanción por tu desempeño, por tu conducta. Por ello decimos que la ética, miren ustedes la lámina, dice, es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar los principios que rigen la conducta de un individuo. Los principios éticos dependen de la situación en la que una persona se encuentre y varían de un individuo a otro. También nos dice la lámina que se llama ética o filosofía moral a una de las ramas más antiguas de la filosofía, dedicada al estudio de la conducta humana, expresada en conceptos como lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la virtud, la felicidad y el deber, así como en los sistemas de valores que dichas categorías sostienen. Yo les voy a poner un plano del
punto de vista propiamente de una persona que tenga o no tenga profesión, que tenga o no tenga grado de instrucción. Imagínense que una persona se está yendo al cajero a retirar plata con su tarjeta, cuando en eso ha visto que el cajero está vacío, se aproxima al cajero y encuentra que en el cajero, en la ubicación donde salen los billetes, hay 2 billetes de 100 soles, de 200 soles. Pregunta, ¿qué debe hacer esa persona que ha visto que hay un dinero que está en el cajero? Escucho, ¿qué debería hacer? A ver, si me escuchan. Devolverlo. 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 ¿A quién le devolvemos? Si no hay A la nadie. misma agencia bancaria. A la misma agencia bancaria, ya. Pregunta, ¿sería bueno devolver el dinero al policía que está en la puerta del banco o al vigilante? No, porque se lo agarra. Ya, por ahí ya mencionaron algo que de repente no hay confianza, que de repente el efectivo o el vigilante coge los billetes y se lo lleva al bolsillo. No hay confianza de repente. Usted dijo, profesor, usted dijo que no había nadie. El cajero estaba vacío. Claro, en la zona donde se sacan los billetes, pero al lado, para el lado de la puerta, hay un vigilante, hay un policía. Pregunta, Lo hay que correcto es sacar, notificar al banco, a la agencia. hay que sacar el billete y hay que ir a la puerta y decirle al efectivo que acá están 2 billetes que ha encontrado una persona y no saben de quién. ¿Qué Pero a dicen? las 6 de la mañana. Aquí me voy. ¿Ah? A ver, Esteban, ¿quieres dar tu opinión? Te escuchamos. Esteban, buenas tardes. Sí, una consulta, doctor, pero si en este caso, supongamos, usted dice que en la ranura de los billetes, ¿no? Del dispensador de billetes hay 2 billetes de 100